Chicos, en este video nuevo te voy a decir por qué escuchar a una sola persona puede hacer una gran diferencia en tu progreso diario. No importa lo que estés haciendo, pero escuchar a una sola persona es lo que te va a mantener enfocado en eso que estás haciendo. Yo cometí el error de hecho todos cometemos ese error, pero no es un error a propósito, es inexperiencia y es normal también cuando estamos comenzando porque estamos, digamos que en un limbo y no sabemos bien hacia dónde estamos yendo. Entonces, mientras vamos caminando, vamos agarrando información y es totalmente normal. A mí me pasó, te está pasando a ti, nos pasa a todos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que ya cuando el problema viene, cuando ya tienes más o menos claro lo que quieres hacer y hacia dónde vas. O sea, tú tienes un emprendimiento, tú tienes un proyecto, tienes no sé, cualquier plan en mente y ya tú quieres llegar allá, ok. El problema es cuando comienzas a informarte en canales de YouTube, cuando comienzas a seguir muchas cuentas en Instagram, porque sigues, por ejemplo, sigues una cuenta o una persona que habla de nutrición, sigues una persona que habla de entrenamiento, sigues una persona que habla de desarrollo personal, sigues a otra que habla sobre e-commerce, a otra que habla sobre Shopify, a otra que habla sobre, entonces estás constantemente, otra que habla sobre yoga, los chakras y otra sobre espiritualidad. Entonces es como que tienes un mentor en cada área. Y puede parecer buena idea porque puede parecer que estás agarrando lo mejor de cada uno. Pero es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque es demasiada información que entra en tu cerebro. Entonces, imagínate que quieres hacer como una mixtura, una mezcla de todas esas personalidades, de cómo están viviendo todas esas personas en una sola persona que eres tú. Bro, es muy complicado. Es muy complicado. Es mala idea. ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona que sigues por cómo piensa, por su desarrollo personal, resulta que no tiene un buen físico que tú quieres. Esta persona que tiene un buen físico y habla sobre entrenamiento, no tiene el dinero que tú quieres tener. Esta persona que tiene mucho dinero y habla sobre negocios, resulta que no es nada espiritual, es demasiado conflictiva y no te identificas con esta persona. Entonces como que no te identificas del todo con una de esas personas. Y eso es un problema, porque esa persona tiene ese desarrollo personal por cómo es, esa persona tiene ese dinero por cómo es, esa persona tiene ese cuerpo por cómo es, esa persona habla sobre yoga y todo eso por cómo es. Entonces, esa característica que tú ves resaltante en esa persona, lo logró por cómo es esa persona, ¿vale? Entonces es imposible o muy difícil como que agarres esta partecita de esta persona y solamente te quedes con eso sin aplicar el resto de cosas que ha llevado a esa persona a llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál es la importancia de escuchar a una sola persona? Que te vas a acercar muchísimo más a los resultados. ¿A qué persona vas a escuchar? Vas a escuchar a una persona que tenga casi todas las características que tú quisieras tener. O sea, esta persona tiene el físico o se cuida como a mí me gustaría, tiene una relación como a mí me gustaría, le está yendo bien en los negocios o tiene una noción de dinero como a mí me gustaría, tiene la espiritualidad más o menos parecida a la mía, su manera de pensar es parecida a la mía. Entonces, en casi todas las áreas tienes que sentirte identificado con esta persona. Puedo ser yo, puede ser cualquier persona, puede ser otra, o sea, pero realmente es un tema de mientras más emules esa persona, más rápido vas a avanzar. Y es la manera, chicos. Entonces yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando comencé a emprender, a investigar, a aprender todo lo que sé, todo lo que he aprendido, yo escuchaba a muchas personas porque tipo no tenía una figura de mentora específica. Yo simplemente me iba quedando, como te dije, con la información de cada uno, e iban agarrando lo mejor que pasa. Que era tanta información que me sentía perdido. Entonces, cuando pasa eso, sugiere que, por ejemplo, estás queriendo hacer algo y de repente te sale un video de un canal recomendado en YouTube que no lo habías escuchado nunca y te parece súper interesante la idea y dices, ah, bro, esto sí ya me interesa. Entonces como que estás persiguiendo siempre información nueva y persiguiendo. Y a mí me pasó que en un canal de YouTube, Tengo un Plan, de los chicos de ese canal, ellos llevaron a Yados, a Amadeo Yados, a hacerle una entrevista. Y ahí fue cuando yo conocí a Yados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo comencé a
ver su historia, a ver quién era, a escucharlo siempre, y lo comencé a escuchar, y me sentí súper bien identificado con todo lo que él promovía, con todo lo que él mezclaba, ¿vale? Entonces, porque era una persona sin miedo, entonces a mí me atrajo muchísimo eso, y se convirtió en la figura principal que yo escuchaba. Entonces, poco a poco fui limpiando a las personas que antes escuchaba, porque primero no tenía tiempo de escuchar a todo el mundo, y segundo me di cuenta que realmente estaba como que persiguiendo de aquí, y realmente no eran vidas que yo quería. O sea, yo estaba persiguiendo como que el conocimiento en empresas de esta persona, pero yo no quería ser la vida de esa persona. Yo quería el conocimiento de e-commerce de esta persona, pero no tenía el físico que yo respetaría. Entonces ahí fui limpiando ese entorno online poco a poco. Después conocí a Mario Peláez, que es el alumno de Yados, y Mario Peláez al principio no me llamó la atención porque es un chavo muy flaco, entonces me daba a entender que tipo no se esfuerza lo suficiente en sus entrenamientos por más que haga dinero, entonces no me llamó la atención a primera vista, ¿vale? Pero después comencé a escuchar a Mario, y ese carajo tiene un desarrollo personal impresionante, una espiritualidad que yo creo que es el carajo que más entiende sobre leyes universales y sobre espiritualidad y todo eso, ¿vale? Entonces poco a poco me fui identificando con él y me sentí más cercano a él, ¿vale? Me comencé a identificar muchísimo más con Mario que con Yados, porque en ese momento Yados tenía 4 mujeres, tenía mucho dinero, ahora tiene más dinero, pero digo, era muy exótico, todo eso. Yo no me sentía identificado con eso, para mí no era correcto tener 4 mujeres y ese tipo de cosas. En cambio Mario tenía su pareja de hace años, entonces yo me sentía mejor con eso, más identificado con eso, yo quería más eso, ¿vale? A pesar de que en su físico no estaba en su mejor versión, pero es un chamo que está subiendo de peso y está mejorando muchísimo su físico. Entonces yo fui como que lo juzgué al principio erróneamente, no sabiendo de dónde venía y hacia dónde está yendo, ¿vale? Entonces comencé a sentirme más identificado con Mario Peláez sin dejar de escuchar a Yados, pero lo escuchaba más a él. ¿Qué pasa? Que yo siempre he sido una persona, como te mencioné en varios videos, demasiado espiritual, demasiado de pensar, de visualizar, de leer, investigar. Ok, entonces eso me atrajo mucho a Mario, pero ¿qué pasa? ¿Y dónde está la parte de la acción masiva, imperfecta? De hacer tantas cosas en el día que se me olvide el resultado, de pensar en el mañana. Y ahí conocí a Mario López, que es mi actual mentor y es la única persona que escucho realmente. Entonces Mario López tiene esa variable, tiene esa característica que yo siento que a mí siempre me faltó. Y es súper loco porque viste cómo voy conociendo a las personas, ¿no? Y Mario López, yo lo conocí hace un año y ahora recién entré a su mentoría. Y hace un año no me llamaba mucho la atención por lo mismo. Era un chamo que yo lo veía como demasiado gladiador, demasiado espartano, solamente entrenando todos los días y tomando acción, pero como que le faltaban cosas y yo no me sentía muy identificado con él. ¿Qué pasa? Que lo fui conociendo poco a poco y también me di cuenta que, fíjate cómo, no sé si te diste cuenta, pero a mí lo que menos me atrajo de esas personas al principio es lo que más a mí me faltaba, ¿vale? Y eso es lo que va a pasar siempre en tu vida. Tú cuando a ti te hace ruido algo de una persona, es porque esa parte la tienes que trabajar mucho en ti. Entonces yo agarro a Mario López ahora como mi principal figura y realmente, a diferencia de los otros que yo seguía escuchando a más personas, a él simplemente lo tengo como la única persona que escucho sus videos en YouTube, estudio su formación, veo sus historias de Instagram, a veces veo las historias de Mario y de Yados, que son las únicas 3 personas que no he silenciado, pero cuando me da tiempo, y casi nunca tengo tiempo. Entonces es la única persona que estoy escuchando. ¿Y por qué? Porque eso me hace tener foco. ¿Y qué significa tener foco? Que no ves a los lados, ¿vale? No es una luz más tenue que abarca más espacio, no. Es un rayo directo, un rayo láser que va directo al punto. Y eso es lo que pasa cuando escuchas a una sola persona. Entonces Mario tiene la parte económica, física, espiritual y de relaciones cubierta, y yo me siento súper bien teniendo esa figura como mentor. Entonces ya yo encontré esa figura a la que seguir, a la única persona que escuchar a lo largo de toda esta trayectoria,
Y te pido por favor que hagas lo mismo, porque eso te va a llevar muchísimo más lejos, mucho más rápido y te va a quitar distracciones del camino. Entonces deja de estar buscando siempre una persona diferente que te enseñe algo diferente. No hagas eso. De entre todas las personas que escuchas, elige a una para escuchar, solamente a una. Y si todavía no la tienes, ten eso presente. No sigas o no escuches personas que no tienen las cosas que a ti te gustaría tener. Que tú digas, ok, solamente escucho a esta persona porque tiene dinero, pero no me pondría en su lugar solamente por el físico, las relaciones y cómo trata a las personas. No quiero eso. Entonces, eso no es un mentor a seguir, ¿vale? Ten eso en cuenta y ya verás lo rápido que avanza. Nos vemos, chicos. Hasta luego.